Bienvenido a la guardia de la medianoche. Esta noche tu misión será cuidar del pequeño bosque atrás de nuestro templo. Antes de irme y dejarte solo en esta oscuridad inquietante, permíteme contarte algunas historias para que tu estancia sea más amena. Lo que escucharás ahora son solo algunos relatos compartidos por los guardabosques de esta área. Cuando termine mi última historia, es probable que escuches algún sonido, quizás el llanto de un bebé. Es esencial que lo ignores, pero no es nada de lo que tengas que preocuparte, mi pequeño adepto. Esta es la historia de un joven geólogo que trabajaba como guardabosques en el sudeste de Estados Unidos. Hacía años que no hablábamos, como suele pasar, pero recuerdo que hace unos 8 o 9 años me contó sobre un matrimonio de ancianos al que había ayudado recientemente. Los vio acudir al parque varios días seguidos y se enteró de que venían de visita desde el oeste. Regresaban al lugar en el que se comprometieron hacía décadas. El problema es que no recordaban dónde estaba el lugar exacto, así que le pidieron ayuda al joven guardabosques. Le mostraron algunas fotos, por lo que, al cabo de un rato, logró descubrir más o menos a dónde querían llegar. Decidió llevarlos en su vehículo y luego los acompañó a pie. Encontraron la zona y los dejó allí. Después de despedirse, tuvo una sensación extraña. Sintió que algo andaba mal. Como le tocaba quedarse de guardia en la entrada, se sintió con la obligación de esperarlos y, al menos, verlos cuando se fueran. Pasó el tiempo y no los vio salir en ningún momento. Cuando llegó la hora de cerrar, decidió comunicarlo con sus compañeros. Dejó a su ayudante esperando en la caseta de la entrada y volvió al lugar donde los había dejado. Cuando llegó, se encontró una de las escenas más terribles, una que lo perseguiría por el resto de su vida. Vio a la pareja de ancianos tirados y abrazados en la orilla del río. Ambos habían fallecido. Llamó a la policía. El guardabosques se enteró después de que la mujer padecía un cáncer terminal y que ambos se habían quitado la vida ingiriendo algún tipo de combinación de sustancias y pastillas. Simplemente decidieron hacerlo en el lugar donde se habían comprometido. Esta historia no es terrorífica, pero sí inquietante. Se trata de un chico que tiene una prima que trabaja en el servicio forestal en la zona de Montana. Un día decidió acompañarla para conocer el terreno. Su prima se dedica a la hidrología y tiene que viajar hasta el medio de la nada para analizar los arroyos y la escorrentía de la nieve para asegurarse de que no haya contaminantes, por lo que pensó que sería divertido aprovechar para turistear un poco. Como la zona era relativamente lejana, tuvieron que acampar allí un par de noches. El primer día y la primera noche de su viaje fueron increíbles. La zona en realidad es un lugar muy tranquilo, pero lo verdaderamente curioso ocurrió el segundo día. Su prima le preguntó si quería ver algo raro, a lo que el chico claramente respondió que sí. Fueron a un pequeño barranco que se encontraba a un par de horas del camino que ya habían trazado. Al final de ese pliegue del terreno, desmontaron y dejaron los caballos en un precioso claro. Su prima le pidió que llevara una pequeña radio recargable, de esas que puedes enchufar o darle cuerda y que también funcionan como linterna. Siguieron un pequeño sendero silvestre hasta... Lo que encontraron allí es simplemente sorprendente. Se trataba de una enorme bobina de inducción que sobresalía del suelo. El cable estaba enterrado y no era muy grande. Tenía el tamaño de un cable de calibre 10 o 12, como los que se usan en las instalaciones eléctricas caseras. Se adentraba en una maleza y subía por algunos árboles, para luego volver a bajar. Serpenteaba entre algunas rocas y finalmente desembocaba en una toma de corriente. Esa toma estaba al lado de un escritorio que parecía el de un profesor, de esos que tenían una base de metal y un tablero como de madera. No había ninguna silla, ni vestigios de ningún edificio. No había absolutamente nada, solo la toma de corriente y el escritorio. Se quedó mirando estupefacto la escena y tan confundido como cualquier persona lo estaría al ver un escritorio en medio del bosque. De repente, su prima tomó la radio y la conectó al tomacorriente. La radio se encendió y empezó a emitir estática. Si de por sí ya era algo fuera de lo normal ver un enchufe en medio de la nada, imagínate lo increíblemente raro que es el hecho de que tenga corriente.
el cable sin duda se alimenta desde algún lugar. Sin embargo, es de resaltar que la zona en la que estaban estaba realmente aislada, ya que no había acceso a la carretera y no había edificios en muchos kilómetros. Sobra decir que no había personas y mucho menos casas en los alrededores, y a pesar de todo, había un tomacorriente. Esta historia es la de un conservador de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se trata de una persona que pasa mucho tiempo observando tierras de cultivo y praderas para los programas de restauración y conservación de reservas, por lo que es completamente normal que siempre trabaje a kilómetros de la carretera más cercana. Una vez, mientras se hacía cargo de un programa de conservación en una zona muy boscosa, a unos 800 metros de la carretera por un sendero, llegó a un pequeño claro en el que había una especie de parque infantil y un autobús abandonados. Había un columpio oxidado y un enorme carrusel pintado de arcoíris. De por sí era una escena bastante tétrica, pero lo verdaderamente terrorífico apenas estaba por comenzar. El carrusel empezó a girar bastante rápido. No había viento en el claro, así que alguien o algo tenía que estar haciéndolo girar. Gritó en busca de alguien, pero nadie respondió. Decidió simplemente darse la vuelta e irse. Como su curiosidad aún no estaba lo suficientemente saciada, decidió investigar un poco. Pensaba que podría tratarse de una antigua escuela, así que consultó los mapas antiguos y pidió al arqueólogo que lo investigara. No pudieron encontrar nada al respecto. Luego de eso, nunca más volvió. Esta no es una historia de guardabosques, sino de soldados, específicamente marines de los Estados Unidos. Un amigo mío es marín y un día estaba haciendo un ejercicio en lo profundo del bosque con su unidad y terminaron perdiéndose. Después de caminar durante 1 hora tratando de encontrar el camino de regreso, se encontraron con 3 chicos y pidieron indicaciones. Les dijeron la dirección del campamento y pudieron regresar. Al poco tiempo, mi amigo y su unidad empezaron a hacer las maletas para marcharse, así que le dijo al sargento que aún quedaban hombres en el bosque. El sargento le dijo que no, de hecho, él era el último en regresar y que estaba esperando a que se marchara. Se lo contó a sus compañeros y resultó que, hace tiempo, desaparecieron 3 marines de otra unidad que realizaban ejercicios en esa zona. Lo curioso es que no es la primera vez que ocurría. En otras ocasiones, otros marines que se perdieron en la zona han reportado que también se encontraron con 3 tipos que les indicaron la dirección correcta. Por último, permíteme contarte la historia de un guardabosques que trabajaba en el Parque Nacional de los Glaciares, en el norte de Montana. Un día recibió una llamada a eso de las 3 de la mañana. Se trataba de un campista en apuros cerca de su puesto, pero para llegar allí tenía que caminar 45 minutos por un terreno bastante rocoso, así que se preparó junto con su compañero y empezaron a caminar. Estaban a unos 30 minutos de caminata cuando tuvieron la sensación de que algo andaba mal. En este punto es importante que tengas en cuenta que estaban a oscuras y la única luz que tenían era la de las linternas frontales, sin mencionar que estaban en el territorio de los osos pardos. Caminaron otros 10 minutos cuando comenzaron a escuchar el llanto de un bebé, por lo que decidieron seguir el sonido. Comenzaron a gritar y moverse más deprisa hasta que el guardabosques notó algo raro, algo que al momento de darse cuenta le provocó náuseas. El sonido del llanto del bebé se reproducía en bucle. Era el mismo llanto una y otra vez. Le dijo a su compañero que escuchara para comprobar que no estaba loco. Su compañero, un chico que tenía poco en el equipo, se asustó tanto que incluso se puso pálido del susto. Decidieron salir de allí a toda prisa, temiendo por sus vidas y por encarar lo desconocido. No volvieron a recibir ninguna llamada de ayuda de ningún campista esa noche ni los siguientes días.